Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, donde quiera que te encuentres. Te mandamos un saludo muy especial. Estamos aquí hoy nuevamente con la nave de los misterios y vamos a hablar de otro tema de interés, otro tema de reflexión, otro tema de meditación. Esperamos que disfruten esta hora de reflexionar, de ver la vida de una forma totalmente diferente. Lo importante ante todo es que nos hagamos conscientes de todas las virtudes que hay en nuestro interior y que de vez en cuando nos descuidamos, y cuando nos descuidamos pues conectamos con una vibración muy inferior, y cuando vibramos con una vibración muy inferior es como si nos vamos hacia el inferior de este mundo en el cual vivimos, y diríamos que nos conectaríamos hasta con los mismos infiernos. Y eso es lo que sucede, que cuando nos conectamos con esas vibraciones inferiores, vibramos de una forma muy desarmónica y se produce un caos, y vibrar de esa forma pues produce sufrimiento. Entonces siempre la idea es que nosotros vibremos de una forma mucho más superior. Entonces hay que encontrar la nota clave de nuestra vida. Hay que entender que cuando hablamos de las vibraciones tenemos que entender que también estamos hablando de notas musicales. Y las notas musicales son 7. Y siempre las notas musicales deben de ir de abajo hacia arriba, y siempre hay que ir multiplicando el esfuerzo. Pero lastimosamente en algunos momentos, cuando estamos en alguna nota y se requiere un mayor sacrificio, no damos ese mayor sacrificio y nos devolvemos al principio. Pues hay que enseñarnos a mirar, a vibrar de una forma superior, a entonar bien nuestra vida, a encontrar una buena nota, que siempre sintamos que vamos saliendo del estado en el cual nos encontramos. Pero bueno, hoy el tema de hoy, y que no se aleja de lo que estamos hablando, porque es algo que indiscutiblemente conecta muy bien. El tema de hoy es el arte de la paz interior. Ya hemos dicho anteriormente que el arte es algo bello, y pues que necesitamos de este arte, necesitamos de la paz. Es necesario en estos momentos conectarnos con la paz. En todo instante, en todo momento de nuestra vida, es necesario conectarnos con esta virtud que produce tanta felicidad al ser humano. La paz es un estado de quietud. Usualmente nosotros mantenemos en continuo movimiento, y por eso no podemos experimentar la paz. Y cuando estamos hablando de ese continuo movimiento, existe mucho movimiento en la mente, y cuando hay mucho movimiento en la mente, nosotros no podemos experimentar lo que hay en el corazón. Por eso es importante nosotros buscar tener una quietud de la mente, para que pueda salir el corazón. O sea, quiere decir que el corazón es como si estuviera en medio de la mente y no puede salir el corazón. Y el corazón, ahí se encuentran las virtudes, lo que realmente somos nosotros. La mente debemos de entender que son pensamientos, que son ideas, que son conceptos, que es el pasado, que es el futuro, y todo aquello encierra el corazón. Entonces, usualmente lo que más se manifiesta en nosotros es el pensar continuamente. Y cuando pensamos continuamente, no dejamos que el corazón pueda salir. Por eso necesitamos nosotros de una quietud. Consiste en estar libre de la perturbación, la ansiedad, la agitación, el descontrol o la violencia. La paz es armonía, silencio, calma, reposo, descanso. Por eso debemos de ser practicantes,
continuos practicantes de la armonía, del silencio, de la calma, del reposo, del descanso, pero aquellos descansos equilibrados, no algo que tiene que ver con la pereza. Pues todo aquello, cuando se produce aquella armonía, pues indiscutiblemente se produce una paz interior. Es la ausencia o cese de la guerra exterior e interior cuando practicamos la paz. La paz es el estado natural y feliz de la persona, de nosotros. Eso debería ser algo natural. Todas las mañanas nos deberíamos de levantar en paz. Todos los días deberíamos llegar a nuestra casa en profunda paz. Pero la guerra es una desgracia, es un sufrimiento. Porque cuando hablamos de este tema de la paz, no solamente vamos a hablar del aspecto interno, también tenemos que hablar del aspecto externo, porque siempre llegamos a creer y a pensar que el problema es lo exterior. No, el problema más serio está en el interior. Si nosotros acabamos con las guerras interiores, se acabarán las guerras exteriores, se acabarán las guerras en las parejas, en las familias, en las comunidades, en las ciudades, en el país y en el mundo. Pero todo nace en el interior de cada uno de nosotros. La paz se encuentra en el corazón de todos nosotros, en el corazón de todas las personas, sin deseos que hayan controlado sus sentidos y su mente. Es necesario volvernos en maestros de nuestro interior, maestros de un control interior, maestros de una calma interior, maestros de la armonía, maestros del reposo. Así, ser un maestro de uno mismo es aprender a caminar por donde vayamos de una manera consciente, de una manera coherente. Un maestro, aquella persona que se convierte en maestro de sí mismo, es aquella persona que continuamente está corrigiendo. Pues usualmente no corregimos. Entonces se trata de corregir. Se trata de liberar esa gran virtud que vive en el fondo de todo ser humano. Esto es lo importante, que esta es una virtud que vive en el fondo de todos nosotros. La paz no se halla en el dinero, en las propiedades, en las casas, ni las posesiones. Es un error uno creer y pensar que entre más consigamos dinero, vamos a conseguir paz. Es una gran mentira, es una gran idea, aquello es una fantasía, porque los hechos son los hechos y uno lo puede ver simplemente en el exterior con aquellos que de pronto en algún momento nos hemos dado cuenta que de un momento a otro se vuelven millonarios y nos damos cuenta que no han encontrado la paz. O simplemente haciendo una pequeña observación, aquellos que tienen mucho dinero, que en realidad no carguen dentro de sí el perfume de la paz. La paz no se halla en el dinero, en las propiedades, las casas, ni las posesiones. La paz no habita en las cosas externas, sino dentro del alma. O sea, es que el problema es que siempre estamos mirando hacia el exterior. Siempre, continuamente miramos hacia el exterior, y cuando miramos continuamente hacia el exterior, nos cuesta mirar hacia adentro, nos cuesta voltear la mirada. Entonces llegamos a pensar y a creer que lo que es verdaderamente importante es el exterior. Y cuando miramos atentamente al exterior, nos identificamos y llegamos a pensar y a creer que es nuestra realidad. En realidad aquello que vemos no es nuestra realidad. En realidad lo más importante es nuestro interior, porque aquello que vemos en el exterior es simplemente un reflejo de cómo nos sentimos en nuestro interior. Por eso pues es importante, ¿no? Es importante el arte de la paz interior, porque el arte de la paz interior
nos permite autodescubrirnos. Si el ser humano vive en continua guerra, no puede experimentar lo que es la delicia de la paz. No hay cosa más maravillosa que experimentar la paz de un corazón, la paz de una mente. No hay algo más maravilloso que uno estar en paz con tu pareja, con tu familia, con todos los que te rodean. Es algo verdaderamente maravilloso. Por eso siempre invitaremos a todos los que nos escuchan a que caminemos hacia adentro, a que caminemos hacia aquel corazón que está ahí, como nos hemos olvidado del corazón. Nos hemos olvidado de aquel corazón que produce tantas alegrías. Por eso, cuando hablamos del corazón, esto debe ser un trabajo continuo, no un trabajo solamente de escuchar aquí lo que estamos hablando, sino que terminado lo que estamos hablando, debe seguir un camino de conectarnos con el corazón. El ser humano se ha olvidado de vivir dentro del corazón. ¿Por qué? Porque estamos muy identificados con la mente. Entonces necesitamos pues cambiar verdaderamente esa cultura. Estamos nosotros programados a pensar y a creer que lo verdaderamente importante es el exterior. Pero hay que salir de aquella programación, hay que liberarnos de aquella programación, hay que escaparnos de aquella cárcel, porque aquella cárcel es la cárcel de la mente, con muchos pensamientos, con muchas ideas. Por eso pues es urgente hacer esfuerzos, y muchas veces no es suficiente esfuerzos, sino que es necesario hacer super esfuerzos para conectarnos con aquello que es verdaderamente divino. No es fácil llegar a conectar a lo más profundo del corazón. Por eso se necesita hacer grandes sacrificios, grandes esfuerzos, pero vale la pena cuando uno hace grandes esfuerzos y se encuentra con grandes tesoros. Es increíble que en el ser humano vivan tantos tesoros y vivamos en tanta miseria. Estamos aquí hoy hablando en la nave de los misterios sobre el arte de la paz. El dinero no puede proporcionar la paz. Puedes comprar muchas cosas, pero no puedes comprar la paz. Puedes comprar una cama muy bonita, pero no puedes comprar el sueño. Puedes comprar buenos alimentos, pero no puedes comprar el apetito. Puedes comprar tónicos, pero no puedes comprar buena salud. Puedes comprar buenos libros, pero no puedes comprar la sabiduría. La paz verdadera y más profunda es independiente de las condiciones externas. La paz verdadera y perdurable es la quietud maravillosa del alma. Si puedes descansar en este océano de paz, todos los ruidos habituales del mundo difícilmente pueden afectarte. Si penetras en el silencio o en la calma maravillosa de la paz, silenciando la mente bulliciosa, refrenando los pensamientos y abstrayendo los sentidos que tienden hacia el exterior, todos los ruidos molestos se desvanecerán. Ya puede haber coches pasando por la calle, niños gritando a voz en grito, trenes que pasan cerca de tu casa, de los carros, funcionando a toda velocidad. Ninguno de esos ruidos te molestará lo más mínimo. Esto lo dice Sivananda. Entonces, hermanos, pues el llamado es a practicar la continua paz. La paz no puede venir a través de la mente, porque no es la mente. La paz es el perfume delicioso del corazón tranquilo. Aquí nos encontramos
que necesitamos indiscutiblemente un corazón tranquilo, un corazón en calma, sí necesitamos que aflore la paz. Pero como comentábamos al principio, el problema es la mente, las ideas, los pensamientos, los conceptos, recuerdos, memorias, que no tienen que ver nada con el presente. Es necesario entrar en nuestra mente continuamente y observarnos tal como somos. La clave es que nosotros miremos y nos demos cuenta qué es la mente. El corazón, observar las notas musicales. Es necesario que nosotros nos convirtamos en habitantes del corazón. Repito, debemos de convertirnos en habitantes del corazón y desde ahí tomar nuestras decisiones. Y si actuáramos de esa forma, indiscutiblemente nos metemos por el camino de la transformación. Nos metemos por un camino de una transformación radical. Es indiscutible que muchos quieren cambiar, pero lastimosamente muchas personas no saben cómo cambiar su vida. Pero entonces, aquí estamos entregando unas claves. Una de las claves es que aquella mente volverla más quieta. Es fundamental si se quiere hacer un cambio radical, porque aquel que experimenta la paz es aquella persona que es feliz, que viene, porque la paz es verdadera felicidad. Si es en verdad aquello lo que buscamos. Lo que pasa y lo que sucede es que el ser humano no sabe ni qué es lo que quiere. Y en realidad, pues, es fundamental reconocer que lo más importante es la felicidad. Y la felicidad la encontramos ahí en la paz. Una persona que está llena de paz no es una persona que está triste. Es una persona que sabe vivir. Cuando no tenemos paz, cuando vivimos en guerra, no sabemos vivir. Y estamos en continuo peligro. Y lo que es peor, esto se convierte como una irradiación y lo transmitimos no solamente al que está al lado de nosotros, sino por kilómetros y kilómetros, porque la guerra, la ira, la violencia son pensamientos muy fuertes y aquellos pensamientos tan fuertes pueden traspasar fronteras y pueden viajar kilómetros y kilómetros, miles de kilómetros, y aquella persona lo siente. Entonces se producen guerras. Existen guerras mentales, existen guerras en nuestra mente, existen guerras que no sabemos que estamos librando con otras personas, porque sí es verdad que los pensamientos se transportan a lugares que ni nos imaginamos. Por eso necesitamos una limpieza mental, aprender a cuidarnos de lo que pensamos, porque si seguimos pensando de una forma inarmónica, de una forma sucia, pues indiscutiblemente el resultado lo veremos en nuestra vida, y el resultado es entrar en una continua guerra. Y aquel que está en continua guerra, que yo sepa, no mantiene felicidad. Aquel que mantiene pensando en la guerra, pues es una persona que indiscutiblemente sufre terriblemente, sufre terriblemente. Es fundamental entender que los sucesos del diario vivir, si no estamos atentos, nos llevan a tener unas notas muy bajas, y el resultado de este es la depresión, la falta de armonía, y experimentamos la falta de paz. Si realmente queremos paz verdadera, debemos aprender a vivir como el vigía en época de guerra, siempre alertas, vigilantes, con mente alerta y alejados de toda fantasía. Sí, es verdad, alejados de toda más fantasía, porque la mente tiene muchas fantasías. Y lo que es peor, que algunas fantasías son terroríficas, terribles. Y entonces nos dejamos caer ahí. Necesitamos
convertirnos en guardianes de nuestra mente, guardianes de nuestro interior, porque hay que colocarle control a la mente. Si la mente no existe un control, pues fácilmente nosotros caemos en caos. Pues por eso aparecen teorías tan desarmónicas, tan incoherentes, que llegamos a pensar y a creer que aquello es correcto. Pero si miramos y observamos y nuestro interior, nos daremos cuenta del desequilibrio que pudo haber causado en nosotros. Aquella falta de alegría, ahí uno puede detectar que es producto de un mal pensar. Sí, pensamos mal continuamente. Y ya aquello se ha vuelto algo muy común en el diario vivir. No hay un correcto pensar, no hay un correcto sentir, y eso necesitamos organizarlo para que en realidad podamos experimentar lo que es el arte de la paz, lo que es la belleza de la paz. Observemos que cuando estamos inatentos, caemos en la fantasía, y esta produce hipnosis. Y alguien que vive hipnotizado por su interior vive en una gran mentira, en una gran verdad, en una gran falsedad. Cree y piensa que está despierto y en realidad vive en un sueño muy profundo donde cree que está despierto y así pelea y discute creyendo que está despierto. Cuando hablamos de estar despiertos es que no somos coherentes, es que no vemos las cosas tal como somos. Por eso en muchas filosofías orientales se habla que el ser humano debe despertar del sueño en el cual se encuentra. Si despertáramos del sueño en el cual nos encontráramos, muchas situaciones de nuestra vida cambiarían, y que esto es algo maravilloso. Por eso hay que darnos cuenta que pensamos, porque estamos pensando así. ¿Cuál es la lógica? ¿Es lógico pensar de esa forma? ¿Es coherente pensar de esa forma? Si seguimos pensando de esa forma, ¿cuáles serán los resultados? ¿Cuáles serán las consecuencias? Porque si uno piensa de una forma degenerada, sus actuaciones terminarán siendo degeneradas. Esos son hechos, todo se da primero en la mente. Entonces, alguien podría decir, dime qué piensas y te diré en qué te convertirás. Todo primero nace en la mente. Por eso nosotros tenemos que utilizar muy bien la imaginación, porque la imaginación es creativa. Primero todo se creó con la imaginación, con el pensamiento, y después se plasmó con la voluntad. Y nosotros, inconscientemente, pensamos y seguimos pensando sin control. Y cuando pensamos sin control, llegamos y sembramos con nuestra voluntad en el mundo físico un caos. Y después nos estamos lamentando, que es que el jefe, que es que el coronavirus, que es que el otro país, que es que mi familiar, que es que mi esposa. Y en realidad no nos damos cuenta que el que ha creado todo este caos somos nosotros mismos. Esto es bien importante comprenderlo. Entonces, estamos invitando a todos los que escuchan aquí en lavisiónradio.net, a todos los oyentes de la nave de los misterios, estamos pasando una cordial invitación a sumergirnos en la paz interior. En la paz interior, para que produzca, para que crea, para que produzca creaciones divinas dentro del ser humano, bellezas dentro del ser humano, porque la paz es un arte que hay que meterla dentro de nosotros, hay que multiplicarla dentro de nosotros. Por eso es necesario que nosotros alberguemos en nuestra mente solamente pensamientos positivos, solamente eso. Y también es importante practicar lo que hemos mencionado muchas veces, practicar vivir de instante en instante, de momento en momento, no dejar que nuestra mente se vaya para el pasado ni para el futuro,
Se trata de aprender a tener control de nosotros mismos. Es una práctica continua. Y como decíamos en la primera parte, se trata de convertirnos de guías de nosotros mismos, de maestros de nosotros mismos. Por eso, indiscutiblemente, el que practica la paz utiliza palabras suaves que no hieren. Aquel que practica la paz permanece en silencio, no ofende a nadie. Decide a partir de hoy, o decimos ahora todos, decidamos a partir de hoy no diré ni una sola palabra desagradable contra nadie. Y reflexionemos nosotros, porque cuando nosotros decimos palabras desagradables hacia los demás, esto es como un boomerang que se viene para nosotros. Por eso, indiscutiblemente, la guerra o el mal a nadie le ha hecho un bien. Por eso debemos de salirnos de aquella cultura, porque existe una cultura de la violencia, existe una cultura de la guerra, que desde niños nos la enseñan en nuestros pueblos, en nuestros hogares, inconscientemente, en nuestras amistades, en las escuelas, la cultura de la guerra. Entonces ya se hace algo muy normal estar en guerra contra el amigo, contra la amiga, contra el jefe, contra cualquier persona, contra el vecino. Entonces ha vuelto algo ya muy cultural, muy normal. Y esto no es normal, estar en guerra. Esto es algo muy anormal, que produce sufrimiento, que produce karma. Entonces quiere decir deudas que uno tiene que pagar. Cuando tú estás en guerra, tú haces daño. Y ese daño que le haces a los demás, lo tienes que pagar. Los hechos son los hechos. Cuando uno se encuentra con un dolor del corazón o con un dolor físico, lo justo, lo correcto es que aquello es proveniente de un mal que hemos hecho en esta vida o en pasadas vidas. Por eso hay que practicar ahimsa, la no violencia. No hay que aceptar la cultura de armarnos hasta los dientes, como es lo practicado en los Estados Unidos, que continuamente las empresas armamentistas hacen propaganda o forman caos para que el ser humano vaya y compre armas de cualquier calibre para que se preparen para la guerra. Pues no, hay que prepararnos para la paz, hay que desarmarnos de todas las bombas nucleares que continuamente se están creando para destruir esta triste humanidad. No es suficiente con tanto sufrimiento por el que pasa el ser humano. Ahora la maldad se está haciendo tan grande que no solamente se vive en nuestros hogares o en nuestros trabajos o en nuestras pequeñas comunidades, sino que ya la guerra se ha hecho tan mundial que un día estos alguien oprime un botón rojo de esos de los cohetes nucleares y pueden crear un gran caos que nunca antes nos hubiéramos imaginado. Por eso es importante comenzar por practicar la paz de cada uno de nosotros. Si no aprendemos a vivir en estado de alerta de momento en momento, entonces el camino que conduce hacia la paz se torna imposible. Vivir en estado de alerta de momento en momento nos produce un grado de paz interior que nos libra de todo mal o peligro. O sea, hay que estar bien atentos, ¿no? Porque cuando nos hipnotizamos, cuando nos dejamos hipnotizar por la ira, que es algo incoherente, que nos destruye nuestro organismo, nos lleva a destruir al aparente enemigo. Pero cuando aparece la ira, en realidad
nos está destruyendo a nosotros mismos. No estamos solucionando nada. Hay que hacernos consciente de aquello. La hipnosis, cuando aparece en nosotros y nos identificamos con los celos, el que está poseído por los celos, cree y piensa que su mujer o su esposo anda con otra pareja en todo lugar. Y entonces los celos se convierten en un demonio, llena de una gran fantasía. Y las cárceles están llenas de muchos equivocados sinceros, aquellos que dejaron que estos pensamientos tan fuertes se apoderaran de ellos. La codicia, que nos dejamos hipnotizar por la codicia. Amigos que nos escuchan aquí en la nave de los misterios, dejamos que se apodere la codicia y llegamos hasta a robarle a aquellos lo que es de ellos. Es un demonio que tiene una lógica, que tiene una forma de pensar que cree que es muy coherente. La lógica del borracho es pensar que tomar alcohol continuamente produce felicidad. Eso es hipnosis. Necesitamos liberarnos de aquella hipnosis para hacernos conscientes de nuestra mente, para hacernos conscientes de nuestra vida. Si no nos hacemos conscientes que de vez en cuando nos dejamos hipnotizar por pensamientos muy fuertes, por la lujuria, un ejemplo, que cuando viene a nosotros nos llega a hacer pensar que actuar de la forma es correcta, nos damos cuenta cuando pasa el tiempo que la lujuria nos ha metido en un placer muy grande y que lo que queda es, después de un estallido de lujuria, es profundo dolor. Por eso es importante salir de la hipnosis. Puede ser que ahora mismo alguien esté hipnotizado por la ira, porque alguien le hizo mal, pero usted debe entender que usted tiene que practicar la calma mental, usted tiene que practicar la serenidad mental, porque usted tiene que liberarse de aquel demonio que produce mucho sufrimiento. Esta es la causa de muchos males de esta humanidad. Esta es la causa por la cual un día esta humanidad, esta raza en la cual vivimos, lastimosamente va a desaparecer. Por eso, pues, la violencia origina más violencia, el odio produce más odio, la paz origina más paz, el amor origina más amor. Querido amigo, querido oyente, que me escuchas, si los malos supieran el buen negocio que es el amor y la paz, ya hubiéramos eliminado todas aquellas maldades de nuestra humanidad. La paz en realidad solo viene a nosotros cuando disolvemos el yo, cuando destruimos de nosotros mismos todos esos factores psicológicos que producen guerras. Cuando hablamos del yo, estamos hablando de la codicia, de la lujuria, de la envidia, todos aquellos defectos. Dice Carlos Gustavo Jung, hay necesidad de trabajar con las sombras, necesidad de convertir esta oscuridad en luz. Y afirmamos nosotros, es necesario meter en aquellas sombras una gran luz. Es necesario hacernos conscientes de las sombras que producen tanta tristeza, tanta maldad. Es necesario multiplicar nuestra luz. Es necesario, muy fundamental, hacer brillar la luz, el fuego interior, que no solamente sirva para nosotros, sino para aquellos que nos rodean. Hay necesidad que el hombre encienda su luz interior. Existen procedimientos concretos y definidos si de verdad queremos convertirnos en hombres de sabiduría, de luz, en hombres de paz. Para aquello se requiere de esfuerzos, de volvernos artistas. Entonces quiere decir, para ser buenos artistas debemos practicar continuamente. Entonces debemos aprender a entrar al corazón
Y el taller de la paz es en el corazón. Por eso hay que aprender a aposentarnos ahí en el corazón, a vivir desde el corazón. Dice Martin Luther King Jr., dijo alguna vez, la oscuridad no puede expulsar la oscuridad, solo la luz puede hacer eso. El odio no puede expulsar el odio, solo el amor puede hacer eso. Es indiscutible que así debemos de nosotros hacernos conscientes de esto. Y algún día dijo también Albert Einstein, cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica, yo sugerí que la mejor de todas es la paz. Eso lo dijo Albert Einstein. Entonces seguimos aquí comentando y hablando de la paz de un corazón tranquilo, de la paz de una mente tranquila. Y decimos que debemos observar pues el mundo de una forma completa. El problema del mundo es el problema del individuo. Si el individuo no tiene paz en su interior, la sociedad del mundo vivirá en guerra inevitablemente. Lamentablemente tenemos que decir que hemos creado un mundo arcaico donde reina la barbarie, la violencia. Por tal motivo, es urgente que nos esforcemos por conectar con aquellas virtudes. Es necesario hacer superesfuerzos y alcanzar la auténtica paz del corazón tranquilo. Decía Thomas Edison, la no violencia conduce a la ética más alta. Es la meta de toda evolución. Seguiremos siendo salvajes hasta que no podamos de perjudicar a todos los demás seres vivos. Entonces nos dice, si estuviera Thomas Edison, nos diría a nosotros, a toda la humanidad, que somos salvajes. Indiscutiblemente que uno lo puede ver con claridad, que en eso se ha convertido el ser humano, cuando se olvida de lo divino. Las gentes, el ser humano, no saben comprender realmente lo que es la verdadera paz interior. Y solo quieren que nadie se les atraviese en su camino, que no se les estorbe, que es la paz verdadera, la belleza del corazón tranquilo, exhala ese perfume delicioso de la paz verdadera interior. Las gentes jamás han experimentado la paz verdadera y solo tienen sobre estas opiniones absurdas, ideas románticas, conceptos equivocados. Para la gente, la paz de los políticos, o hablemos de la paz de los políticos. La paz de los políticos es poder robar sin que nadie se dé cuenta. La paz de los ladrones es poder ir a robar sin que los metan a la cárcel. Esa es la paz. La paz para los narcotraficantes es poder llevar la droga a todos los lugares que quieran y recibir todo el dinero que quieren. La paz para los ricos. Esto es una forma incoherente. La paz para los pobres. La paz para los pobres es ser ricos. La paz para los ricos es seguir siendo ricos. Esos son sus pensamientos, sus fantasías. Y en realidad los ricos no se dan cuenta que entre más tienen dinero, pues no son felices. No estamos en contra del dinero. Estamos en contra en creer y pensar que el dinero es la paz, que lo que produce en la vida felicidad solamente es el dinero. Estamos en contra cuando le damos una importancia psicológica al dinero demasiadamente importante. Por eso, pues, existen diferentes paz. La paz para los violadores, que pueda abusar a todo el que quiera sin que no lo metan a la cárcel. La paz para los guerreristas, que su clave es vender y vender más armas. Por eso producen tantos caos en diferentes países. Y lo que les interesa es que se vendan las armas. Cada cual quiere la paz a su modo, de acuerdo a sus antojos,
a sus gustos, a sus hábitos, costumbres equivocadas. Cada cual quiere autoencerrarse dentro de un muro protector, fantástico, con el propósito de vivir su propia paz, equivocadamente concebida. La gente lucha por la paz, la desea, la quiere, pero no sabe qué cosa es la paz. Las gentes, el ser humano, solo quieren que no se les estorbe, poder hacer cada cual sus diabluras muy tranquilamente y a sus anchas. Y eso es lo que llaman paz. El problema es justificaciones. Nadie se considera perverso. Nadie considera que ha hecho un mal. Nadie. Todos presumimos de justos, de honrados. Hay que autocriticarse uno mismo y observar aquello. A veces nos creemos muy santicos, muy angelitos, pero si llegáramos a observar aquello, sería importante, porque cuando nos damos cuenta que existen muchas sombras dentro de nosotros, pues indiscutiblemente que nos esforzaríamos por meter la luz dentro de nosotros, porque el peor problema es creer y pensar que aquellas sombras es luz, y si vivimos o si nos dejamos guiar por aquellas sombras, pues indiscutiblemente el resultado es un desazón, es la infelicidad continua del ser humano. Existen muchos verdugos que suponen equivocadamente que la paz es poder vivir sin trabajar muy tranquilamente y sin esfuerzo alguno. Existen muchos ganadores de premios Nobel que supuestamente han hecho un gran favor a toda la humanidad y todo aquello, y en secreto le han quitado la vida a miles de personas. O sea, el premio Nobel que ahora tenemos simplemente se ha convertido en un premio de consolación, un premio en el que todo el mundo lo ve, pero en realidad aquellos premios Nobel, podríamos preguntar, ¿en verdad carga la paz dentro del corazón? ¿En verdad carga el perfume delicioso del corazón que produce paz? En realidad aquella persona puede inspirar paz, llevar paz a este pueblo, a aquellos que lo siguen. Pues se hace necesario nosotros reflexionar profundamente, porque indiscutiblemente existe un pensamiento muy equivocado sobre lo que es la paz. Por eso, pues, sobre la paz existen millones de opiniones y conceptos equivocados en este mundo doloroso en que vivimos. Cada cual busca su paz de una manera fantástica, la paz de sus opiniones. Las gentes quieren ver el mundo, la paz de sus sueños, su tipo especial de paz, aunque dentro de sí mismas cada cual lleve en su interior los factores psicológicos que producen guerras, enemistades, problemas de todo tipo. Es urgente hacernos conscientes de todo aquello. Es urgente hacernos conscientes que existe mucha guerra en nuestro interior. Dijo Albert Einstein, cuando me preguntaron sobre alguna arma, Albert Einstein automáticamente dijo que la mejor forma es la paz. Y cuando le preguntaron a Gautama Buda, le preguntaron, la única manera de traer la paz a la tierra es aprender a hacer pacífica nuestra propia vida. O sea, invitamos hoy, en la nave de los misterios, a hacer una vida pacífica, a meternos en el taller del corazón, y en el taller del corazón producir la paz interior. La paz interior es una continua práctica, es una continua vivencia, y hay que liberar el perfume de la paz que se encuentra en el corazón con una oración pura y sincera, con una meditación pura y sincera, con una meditación reflexiva, y liberar aquellos átomos divinos que viven en el fondo de lo profundo del corazón de todos los seres humanos.
Hemos estado hablando sobre el arte de la paz interior. Pues a todos les deseamos que tengan una muy buena tarde, donde quiera que te encuentres. Y eso es todo en la nave de los misterios. Nos vemos el siguiente miércoles. Ha hablado para ustedes Iván Cerón.